Siempre nos preguntan, ¿quién es el compañero jefe? Es Víctor Raúl Haya de la Torre, un patriota, un peruano ilustre que nació el 22 de febrero del año 1895 en Trujillo, región de La Libertad, en el Perú. Fue quien un 5 de enero de 1919, siendo presidente de la Federación de Estudiantes, se involucró en la lucha por las 8 horas de trabajo y los derechos de los obreros. El mismo joven que el 23 de mayo del año 1923 forjó la Alianza Obrero Estudiantil en una de las jornadas de lucha más bellas que recuerda el movimiento popular peruano. Es quien fundó el APRA en México en 1924 e inspiró la conformación del Partido Aprista Peruano en 1930. Es el desterrado que recorrió el mundo sin más fortuna y pertenencia que su dignidad. El mismo que al volver a suelo patrio, llenó de compatriotas la Plaza de Hacho el año 1931 y luego, en el 44, produjo otra manifestación de adhesión que convirtió a los pobres en autores de su propio destino en la Plaza San Martín. Fue el defensor infatigable de los derechos de los desposeídos, de los trabajadores y de los campesinos. Un visionario de la necesidad de la integración indo-latinoamericana y que tuvo que asilarse por más de 5 años en la Embajada de Colombia en Lima. Es el compañero de los gestos de tolerancia, un ser especial y superior ante el fraude y el del absoluto desprendimiento ante el veto que sufrió en los años 56 y 62, cuando se le impidió ser presidente de la República. Fue el combatiente que el año 1972 y luego el año 1974 hizo retumbar el campo de Marte, exigiendo el retorno de las libertades a la dictadura militar. Es el maestro que en 1978 fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente, quien cobró por sus labores simbólicamente solo un sol, y que proclamó el gobierno del pueblo, recordando en esa hora a los miles de peruanos, apristas y no apristas, que a lo largo de la historia lo acompañaron dando sus vidas en el ideal de un país libre, culto y justo. Víctor Raúl Haya de la Torre es nuestro guía y la luz. Es un ejemplo y su cuerpo inerte reposa en tierras de la libertad, que fue su cuna y es su tumba. Es a quien recordamos cada 2 de agosto de todos los años y a quien invocamos cuando preguntan ¿quién es nuestro compañero jefe? El 22 de febrero de 1895 nació en Trujillo el célebre ideólogo y pensador Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana a nivel continental y del Partido Aprista Peruano a nivel nacional. Haya de la Torre provenía de una familia de clase media. Desde muy joven se abocó a la lectura, interesado por la problemática social de los pueblos de América Latina y el mundo. A los 24 años, el joven sanmarquino inició su intensa actividad política como presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, encabezando las marchas estudiantiles y obreras. En 1923 se acentuaba la crisis política. La dictadura estaba en marcha
se preparaba la reelección del presidente Augusto de Leguía. Haya era uno de los opositores más férreos y Leguía decidió desterrarlo. Víctor Raúl fue capturado y recluido en la isla San Lorenzo. La anunciada hora del destierro había llegado y fue enviado a Panamá. Sin embargo, esto no lo desalentó, sino más bien le permitió llevar a México y otros países el mensaje americanista y revolucionario. En México, el joven exiliado encontró el escenario propicio para fundar el movimiento de agitación intelectual de rescate y unificación universal. El 7 de mayo de 1924, en concurrida y solemne ceremonia, entregó la bandera de la nueva cruzada a la Federación de Estudiantes, la cual llevaba el mapa de América Latina. Con este acto quedó fundada la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. No hay que olvidar que hasta 1930, que es cuando se funda el Partido Aprista, las masas no participaban en política, eran parte del coro anónimo del drama. Y entonces la política en el país y los destinos del país se decidían en el Club Nacional o en alguna comilona producida por la burguesía de entonces. Cuando las muchedumbres entran a actuar políticamente y se producen las grandes manifestaciones públicas, el pueblo comienza a tener un rol protagónico. Y este rol protagónico es lo que hace y lo que convierte al hombre en una leyenda. El 20 de septiembre de 1930 se fundó la sección peruana del APRA. Que el APRA es un partido abierto, el APRA es un partido en constante modernización, ¿no? Tanto en actualización de sus contenidos programáticos como de su estructura organizativa, que es un partido extendido a lo largo y ancho del país, que propicia la participación de los jóvenes en política, que siempre predicó Haya de la Torre que los jóvenes deben hacer política sana. Bueno, el partido aprista nació como una expresión de las clases desposeídas en su lucha contra los grandes explotadores de los principios de esta década, y le ha dado orientación ideológica, le ha dado fortaleza orgánica a través del Partido Aprista Peruano y le ha dado un horizonte de lucha en demanda de básicamente derechos sociales, reivindicaciones económicas y obviamente el ánimo de alcanzar justicia y paz con bienestar. Y nosotros pregonamos la democracia, que primero universaliza a los hombres y convierte además a la ley en el verdadero poder, en el verdadero soberano. Eso todavía sigue siendo una apuesta y creo que lo que nosotros podemos decir que le hemos aportado al Perú es la necesidad de que la democracia sea un valor. En 1931, a la edad de 36 años y luego de 8 años de destierro, el Partido Aprista Peruano postula a Víctor Raúl por primera vez a la presidencia de la República. Hubo fraude y se estableció un gobierno autoritario al mando de Luis Sánchez Cerro. El clima fue empeorando hasta desembocar prácticamente en una guerra civil. Los parlamentarios apristas fueron expulsados y Haya fue apresado e incomunicado, originando la Revolución Aprista en Trujillo el 7 de julio de 1932. En el año 1936, Haya de la Torre fue impedido de ser candidato y el gobierno autoritario continuó por 3 años más. El APRA pasó a la clandestinidad hasta que en 1945 fue elegido presidente Luis Bustamante. En 1948 se frustra otra rebelión con el apoyo de algunos militares. Una vez más, Haya de la Torre es objeto de persecución. En 1949, amenazado de muerte, se asila en la Embajada de Colombia en Lima durante 5 años. Los apristas pasaron al exilio y sus locales fueron cerrados. En 1956 se convocó de nuevo a elecciones en el Perú y otra vez fue prohibida la candidatura de Haya de la Torre. Los votos apristas apoyaron y dieron la victoria a Manuel Prado. Con ello, retornaron los desterrados, se abrieron las cárceles, se legalizó el Partido Aprista Peruano y la Casa del Pueblo volvió a ser hogar de los perseguidos. En 1962, iniciado el proceso electoral, el Partido Aprista inscribió la candidatura de Haya de la Torre, alcanzando la primera mayoría en las urnas, pero otro golpe militar le impidió llegar al poder.
y se anularon las elecciones. En 1963 se realizan nuevas elecciones y Fernando Belaúnde triunfa. Luego de un largo periodo dictatorial entre 1968 y 1978, Haya de la Torre es elegido presidente de la Asamblea Constituyente de 1979, siendo este el único y el más alto cargo oficial que desempeñó en el Perú. Bajo su presidencia se elaboró la Constitución de 1979. Sin embargo, el líder aprista enfermó y falleció el 2 de agosto de 1979. Sus restos reposan en el cementerio Miraflores de su ciudad natal, bajo una roca que lleva como epitafio: aquí yace la luz. Las enseñanzas que nos ha dejado Haya de la Torre no solamente la podemos entender desde el punto de vista ideológico programático, tiene inmensa importancia, sino yo diría del contenido humano, ¿no? Fue un hombre bueno, noble, que buscó la concertación, que nunca odió y que intentó ensamblar los corazones de los peruanos hacia grandes objetivos nacionales. Un hombre que vivió intensamente las 24 horas del día la política y la pedagogía política, que eso es fundamental. Prueba de ello es que su gran lección cobró un sol como presidente de la Asamblea Constituyente y como constituyente. ¿Qué lección más grande? Ese es un maestro. Sin lugar a dudas, la presencia de Haya de la Torre en la historia del Perú marca un hito sin precedentes. Él incorpora a la política valores, le da a la política un contenido humano, la humaniza y por supuesto a partir de eso genera una obra descomunal de entendimiento entre las masas y las organizaciones políticas. En 1980, después del decenio militar, volvió a triunfar Fernando Belaúnde Terry, iniciando un gobierno democrático. En 1985, el APRA triunfó llevando como candidato a Alan García Pérez, uno de los discípulos más sobresalientes de Haya de la Torre. Pero nuestro sueño es que algún día el Perú sea el país de la fraternidad. Nuestro sueño es que algún día la patria sea el Perú de la fraternidad. Los años posteriores al gobierno de Alan García fueron de dura lucha por la restauración democrática. El autogolpe del 5 de abril de 1992 instaló un gobierno dictatorial, obligando a Alan García a buscar asilo en Colombia por 8 años. En el 2000, la dictadura cayó. En el 2001, las elecciones generales fueron ganadas por Alejandro Toledo. En las elecciones presidenciales del 2006, Alan García Pérez, líder aprista, se convierte en el presidente constitucional del Perú. Hoy, el partido aprista respalda decididamente a su gobierno y con el liderazgo de Mauricio Mulder ratifican la misma línea fundacional que marcó Haya de la Torre, firmes en la izquierda democrática. Esa es la gran diferencia entre el neoliberalismo y los que tenemos el corazón hacia la izquierda, pero también creemos en la justicia social y en el trabajo digno para los trabajadores. Vamos a trabajar juntos en la construcción, en la creación de un nuevo Perú. La noche que cambió la historia. La fundación del Partido Aprista Peruano. Por liderar las luchas sociales de inicios del siglo XX, Víctor Raúl Haya de la Torre fue deportado el año 1923. Al llegar al año 1930, los obreros y estudiantes, motivados por la convocatoria electoral, lanzaron la candidatura de Víctor Raúl a la presidencia de la República. Tal como había sucedido con el aprismo en Costa Rica y Cuba, la crisis exigía la fundación de un partido de masas que lo representara en el Perú.
La función no era en el teatro. La plaza del teatro quedaba a solo unas cuadras del despacho del gobernante y albergaba a la sala de espectáculos más importante de Lima. Usualmente era un lugar muy concurrido y por tanto propicio para el contacto con los invitados. Alcides Espelucín realizaba faenas de vigilia en la puerta, en tanto cuidaba celosamente el ingreso de los compañeros, a quienes daba una señal especial, extendiéndoles la mano. De esta manera, confundidos entre transeúntes y asistentes al Teatro Principal de Lima, eran guiados para evitar que la policía política descubriera el local de la convocatoria. El lugar, el 278 del Jirón Huancavelica, entre las calles Calonge y La Artiga, fue elegido sin mayores pretensiones. Una mesa vulnerada por labores de banistería y el tiempo, lucía cubierta por una bandera roja en cuya parte central, en círculo dorado, se reflejaba un perfil de Indoamérica. Completaba el escenario un simple cuaderno escolar de pasta roja y hojas rayadas. Había registrado los detalles del acto político de mayor trascendencia del siglo XX. Uno a uno fueron llegando los convocados. Serafín del Mar, los hermanos Alcides y Belisario Espelucín, Luis Eduardo y César Enríquez, Alfredo Gamboa, Leoncio Muñoz, Francisco Galarreta, Magda Portal, Fabricio Húngaro, Rodrigo Franco Guerra, Crisólogo Quesada, José A. Carvalho y Víctor Polay, entre otros 70 compañeros más, cruzaron la puerta entre la discreción que exigía la convocatoria y la prudencia que la noche alentaba. El 20 de septiembre se fundó el Partido Aprista Peruano. Cuando Aya de la Torre volvió al Perú en 1931, una inmensa multitud lo recibió entonando el canto anarcosindicalista de la Internacional y la aún novísima Marsellesa Aprista. Pese al fraude que impidió el triunfo electoral, era impresionante el apoyo del pueblo a su candidatura. Los asistentes a la reunión del 20 de septiembre habían cumplido su misión. Nunca más el país sería el mismo. Esta legión de hombres dispuestos a dar la vida garantizaban no solo la lucha frontal por los derechos del pueblo, sino que le arrancaban a la historia un sitio definitivo para los más pobres que entonces fundaron su partido. Como en la tradición del cristianismo, un humilde taller de carpintería reuniría a hombres y mujeres libres dispuestos a cambiar la historia. El 20 de septiembre de 1931 se fundó en Lima el Partido Aprista Peruano. El 20 de septiembre de 1870 entraron a Roma por la Porta Pía, venciendo las últimas resistencias de las tropas pontificias, las tropas garibaldinas que tenían a su mando a Giuseppe Garibaldi. Y ese día se selló la unidad italiana y el Vaticano se encerró, el Papa se encerró en el Vaticano, clausura que está rompiendo Juan Carlos II después de más de un siglo de voluntario encierro. La fundación del Partido Aprista Peruano fue sin duda una conmoción. Un grupo de muchachos, no eran más de 60 los firmantes del acta de fundación, gente, la mayor de los cuales tenía 30 años, 32 años, y había gente de 20, 24, organizaron un partido como la sección peruana del APRA, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, fundada por Aya de la Torre el año 24, un 7 de mayo. Desde entonces, desde el 20 de septiembre de 1931, no ha cesado el APRA de combatir.
Pocos partidos han sufrido tanto como ha sufrido el APRA. De los 50 años de su existencia, más de casi 30 han sido pasados en la ilegalidad y en la persecución. Por lo pronto, los 2 primeros años, luego prácticamente 11 años, desde el 34 hasta el 45, luego los 8 años de Odría, y luego periodos en que fue partido ilegal a pesar de que no existía esa persecución, lo cual suma alrededor de 25 a 30 años. 2 veces ganó la presidencia de la República y 2 veces fue impedida por la Fuerza Armada. Otra vez pudo ganar y fue impedida por el fraude, un fraude escandaloso. Es el único partido que, teniendo mayoría popular y habiendo ganado el poder 2 veces por elección libre, nunca pudo disfrutar no del poder, sino de las desventajas de ejercer el poder. Aya de la Torre ha muerto cuando todo el Perú reconocía su priorato en materia de dignidad cívica y de perspicacia política y económica. Naturalmente, su muerte acaecida el año pasado trajo como consecuencia una conmoción dentro del partido, sobre todo porque se enfrentaba en esos momentos una elección después de 12 años de dictadura. El desnivel y el desequilibrio ha sido evidente, pero se está reajustando. Y hoy día, a los 50 años, creo que podemos decir que estamos encarando nuevamente, unidos, entendiéndonos de corazón a corazón los apristas para emprender obras futuras. Y creo que el 22 de febrero del próximo año, Día de la Fraternidad, natalicio de Aya de la Torre, se iniciará la convención que concluirá las tareas del Congreso de Trujillo y las perfeccionará y dará los pasos necesarios para cimentar definitivamente la gran fraternidad que fue el gran secreto de la fuerza y de la perduración del APRI.